Tengo en la línea telefónica ya al poeta Javier Sicilia, a quien podemos leer todas las semanas también en la revista Proceso. Javier Sicilia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y gracias por aceptar nuestra llamada. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto oírte como siempre, hermano. Muchas gracias. No, al contrario, Javier, muchas gracias a ti. Bueno, pues esta carta junto con Chomsky, con Galeano, con Bartra, en fin, dirigida pues a estos dos gobernadores, tanto del estado Morelos, donde tú vives, donde perdiste a tu hijo, y el estado de Puebla de este señor Rafael Moreno Valle. ¿A qué obedece? ¿Por qué hacen acusaciones de proyectos de muerte? Bueno, mira, son estos proyectos de la lógica del desarrollo que es tremendamente destructora de tejidos sociales, como son las mineras, como en este caso es un gasoducto, ¿no? Que entra no solo pues para beneficiar justamente a los grandes capitales en detrimento por eso digo que destruye el tejido social de las vidas comunitarias y que contribuye precisamente a la violencia, al crecimiento del crimen organizado, porque van destruyendo tejido social, porque van abandonando y van destruyendo formas de vida comunitaria y van orillando a toda esta gente a las periferias, ¿no? Y ahí penetra fácilmente el crimen organizado, ¿no? Y estos proyectos son de muerte, ¿no? En ese sentido destruyen tejido social y son verdaderamente la lógica de un desarrollo que va a beneficiar solamente a los grandes capos legales, ¿no? A final de cuentas a los grandes industriales capitalistas, ya sean en este caso legales, que tienen que ver con las gaseras, que tienen que ver con el petróleo, y por otro lado, porque uno y otro negocio se retroalimentan en el caso del crimen organizado, con la destrucción del tejido social, a estos grandes capos de lo ilegal y de la perversión y de la destrucción de las vidas humanas, ¿no? Entonces, las comunidades han lastimado a las comunidades, no les pidieron permiso, entraron, y están dañando precisamente tejido social, formas de vida, y ese ducto va a pasar también están ahora perseguidos o hostigados, investigadores de las universidades que se han opuesto a este proyecto, lo que va a pasar en una zona volcánica, ¿no? Con la actividad justamente en Puebla, que está el Popocatépetl, ¿no? Que tiene una actividad constantemente está amenazando que puede volver a estallar, y bueno, es sumamente peligroso pasar ese tipo de materiales por ese tipo de zonas, ¿no? Entonces es doblemente el que son proyectos de muerte, ¿no? Y por otro lado, lo que viene es que cuando la gente protesta, empieza frente a esta lógica de un Estado vacío que no ha logrado controlar la violencia porque grandes criminales están dentro de la estructura del Estado, criminalizan la protesta, ¿no? Entonces, pues justamente es un proyecto de muerte en todos los sentidos, ¿no? En el sentido que ya dije, y ahora en el sentido de la criminalización de la protesta, ¿no? Porque a estos muchachos, a esta gente, la están acusando de actos terroristas y actos criminales graves. Y eso verdaderamente es inaudito. No pueden ir sobre los criminales que tienen protegidos dentro del Estado, no pueden controlar a los criminales que están afuera y van y golpean a gente que está tratando de dignificar a la nación y de dignificar la vida ciudadana. Sí. Ese es el problema, Rubén. Ese es el problema. O sea que, resumiéndole un poquito a la gente, hay un proyecto, es un proyecto que se llama el Proyecto Integral Morelos, que incluye 2 termoeléctricas y un gasoducto, ¿no? Pero ellos lo presentan así como que al contrario, que se trata de que justamente se está presentando un proyecto integral para beneficiar económicamente al Estado, sacarlo del atraso, ir hacia la modernidad, etcétera. Y la cuestión del gasoducto, tú dices lo contrario, destruye el tejido. Absolutamente, sus proyectos del desarrollo de la modernidad, ya lo sabemos, es constructor de miseria. El rollo modernizador que traemos desde Salinas de Gortari, justamente hace 20 años, más de 20 años, pues nos ha llevado a tener 50 millones de pobres en crecimiento, porque la pobreza sigue avanzando. No estoy hablando de pobreza, porque la pobreza es digna, estoy hablando de miseria. Esos proyectos modernizadores es lo que han construido miseria y lo que han construido el entorno de violencia y de crecimiento del crimen organizado que tenemos. Por supuesto que estos disfrazan de progreso, de desarrollo, palabras que todavía hay que cuestionar, ¿no? Yo no sé que de la tierra ese desarrollo crezca, ¿no? Es autosustentable,
quieren violentar la tierra como de lugar y violentar la vida comunitaria, ¿no? Los van a disfrazar de esto cuando en realidad los únicos que benefician son a los grandes capos, ya sean, como digo, legales, los que pueden financiar y están dentro de la legalidad de los capitales globales y que pueden tener acceso a la explotación de estos recursos, ¿no? Y, por otro lado, a los capitales ilegales, que son los del crimen organizado. Pero van a disfrazar de que estos son beneficios. No hemos visto en 20 años ningún beneficio del desarrollo, de estas lógicas de desarrollo. Hemos visto destrucción, muerte y crecimiento de la violencia. Entonces yo creo que sí hay que poner en cuestionamiento todo el modelo económico. Nos está dañando de una forma atroz y las instituciones ya no están sirviendo a la vida de la gente, están sirviendo a estas monstruosidades económicas que son arrasadoras, que traen simplemente proyectos de destrucción en nombre de su maximización de capitales, ¿no? Fíjate, justamente lo que tú estás criticando en este momento, Javier Sicilia, justamente eso, yo estuve pendiente de esto que se ha venido desarrollando allá en Venezuela, que fue Mario Vargas Llosa en esta organización. Se dice, de parte de México fue, por ejemplo, Luis Pasos, ¿no? Tú conoces a Luis Pasos. Sí, nomás, sí. Bueno, justamente defienden lo contrario. Lo que tú estás criticando aquí, ellos lo defienden a capa y espada y dice que si no abrazamos esos criterios, vamos a ir al matadero. Bueno, lo decían del caso de Venezuela y del mundo. En el caso mexicano creo que ya tuvimos mucho de esa receta, ¿no? Desde que entramos al GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, con Miguel de la Madrid, todavía antes de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Así es, y nosotros no vamos al matadero, nosotros estamos en el matadero. No, ya hace 20 años y en los últimos 7 años estamos en el matadero. Este país se ha convertido en un rastro, ¿no? Donde tenemos 100,000 muertos, y tenemos proyectos que siguen arrasando y siguen fortaleciendo el crimen organizado. Tenemos 30,000 desaparecidos y sigue creciendo, y extorsiones y muerte por todos lados. Y estos proyectos fomentan esto desde la parte legal. Entonces, cuando dice Vargas Llosa, no sé si lo diga Vargas Llosa o Luis Pasos, que si no vamos hacia allá, vamos al matadero. No, nosotros ya fuimos hacia allá y estamos en el matadero, en el rastro. Esto es un rastro. Pues tremendo lo que dices. Lógicas económicas, ¿no? ¿Perdón? Oye, yo recuerdo un Graco Ramírez, lo traté mucho en la Ciudad de México, a Graco Ramírez, ahora gobernador. Era tremendamente crítico, por ejemplo, con el gobernador de Morelos. Híjolita, se me fue el nombre, qué vergüenza. ¿Cómo se llama el general que Carrillo Lea. Con Carrillo Lea, exactamente. Bueno, ya me vino el corte. Si me aguantas, dura 2 minutos la pausa. Pero te quiero preguntar eso. ¿Qué ha hecho Graco Ramírez ahora que fue oposición muy crítica? ¿Qué ha hecho desde el gobierno de Morelos para combatir a estas mafias dentro del gobierno que tú dices que coexisten y existen todavía? Regreso con el poeta Javier Sicilia. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Estoy charlando con Javier Sicilia. Entonces, te decía, Javier Sicilia, yo conocí a ese Graco Ramírez tremendamente crítico y de hecho, hay una nota que es del pasado mes de marzo. Si me permites, leo para el inicio rápidamente. Dice Morelos, en una carta el exmandatario de Morelos, o sea Carrillo Lea, anuncia su cambio de domicilio en la Ciudad de México, exige al perredista Graco Ramírez no responsabilizarlo de sus equivocaciones. Luego dice, el exgobernador de Morelos, Jorge Carrillo Lea, informó que dejará esta entidad para establecer su domicilio en la Ciudad de México tras acusar al actual mandatario Graco Ramírez de lo que llamó el deterioro que vive la entidad por la inseguridad y la violencia. No sé, pero por ahí iba la pregunta. ¿Qué ha hecho el actual gobernador, pues, para combatir esto y sacar a las estructuras criminales del gobierno? Pues mira, poco. Su discurso es más grande que su realidad, ¿no? Por lo menos reconoció, promulgó y mandó a hacer la ley de víctimas. Ha tratado de hacer un mando único que ahora se está cuestionando, pero en realidad pues teníamos hace poquito el primer lugar en secuestros en todo el país. Acabo de leer una nota donde tenemos el tercer lugar, ya descendió al tercer lugar, o aumentó lo otro, no lo sabemos, porque es un desastre este país, ¿no? Entonces ha hecho poco. Entonces parece que está reeditando, es decir, este pleito entre Graco y Carrillo Lea, pues una revisión del pasado, ¿no? Nada más que ahora se invirtieron los papeles, ¿no? Ahora, si realmente, como lo acusaron en su momento Sam Dillon en 1997 y Craig Pais, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Yo
tenía vínculos con el narcotráfico, pues porque no lo llama a cuentas. Entonces, hay una serie de pleitos y de problemas en donde se encubren unos a otros, se insultan unos a otros, pero no se llaman a cuenta en función de la justicia. Y entonces lo que tenemos es un Estado absolutamente penetrados en todos sus gobiernos, en el caso del gobierno de Morelos, así es, presidentes municipales vinculados con el narcotráfico, diputados vinculados con el crimen organizado, y no se llaman a cuentas. Cuando tenemos el 98% de impunidad, no solo en el estado de Morelos, sino en el país entero, es que adentro están los criminales. Y ningún partido, ningún estado ha llamado a cuentas a esa gente que sigue cobijando. Ese es uno de los grandes problemas de por qué la violencia está tan gravemente en este país y va creciendo. Y ese es uno de los problemas de por qué la gente empieza a autodefenderse y a armarse en este país, ¿no? Sí. Porque las estructuras mismas están bien corrompidas. Porque las estructuras mismas están bien corrompidas. ¿Cómo es que se suman a esta carta Noam Chomsky, Eduardo Galeano, en fin, sobre todo Chomsky, ¿no? Chomsky, bueno, Galeano siempre ha estado pendiente de México. Chomsky, recientemente la universidad le dio el honoris causa, pero ¿cómo es que en algo así casi, bueno, no es tan microscópico, está en la mirada internacional, pero vaya, dos estados muy concretos, Morelos y Puebla, Chomsky y Galeano, firman también la carta enviada? Bien, bueno, pues no hay que olvidar que ambos intelectuales pues han sido fundamentales en las luchas contra este neoliberalismo y este modelo económico que está destrozando cosas, ¿no? Y han sido muy cercanos. Bueno, tenemos a las venas abiertas de América Latina, ¿no?, de Galeano, que son muy importantes, un análisis muy importante de las bases y de las vidas pueblerías que han sido arrasadas por toda esta lógica colonialista, y en este caso por una lógica colonialista nueva que está en la globalización, está en los mercados globales. Y Chomsky ha sido también una gente muy cercana, y está muy cercana a muchas organizaciones, ambos están muy cercanos a las organizaciones sociales que están defendiendo el patrimonio de la nación, ¿no? Entonces no es extraño, Chomsky, pues generalmente muchos de sus artículos que publica en Estados Unidos son reproducidos aquí en La Jornada, ¿no?, que tenemos acceso. Y Chomsky es una gente muy, muy cercana también al pueblo de México, ¿no? Yo cuando estuve en las caravanas tuve la oportunidad de hablar, y el conocimiento que tiene del país con él, el conocimiento que tiene el país es muy grande, muy profundo, ¿no? Sí, ciertamente. Entonces, evidentemente se suman a esto porque es un hecho de destrucción, de muerte flagrante, en el cual ellos han estado trabajando y criticando para poder salvar la vida humana, ¿no? Las vidas comunitarias, que son las únicas salidas a la destrucción de estos proyectos, ¿no? Fíjate que ahora que mencionabas las venas abiertas de América Latina, pues me vino evidentemente a la mente aquel nombre de ese libro que fue como, o pretendió ser contestatario a de Galeano, escrito por Pilinio Apuleyo Mendoza, quien estuvo ahora con Vargas Llosa ahí en Venezuela. También a otros autores es Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, el manual del perfecto idiota latinoamericano. Pero te digo esto porque Pilinio Apuleyo Mendoza también estuvo ahora, quien por cierto fue en su momento amigo de García Márquez, pues defendiendo lo que tú estás criticando, el lado completamente contrario, ¿no? Diciendo que hay que continuar por la misma ruta, lo cual sin duda pues llama mucho la atención, porque en el caso mexicano, y creo yo de muchos otros países, está verificado, no es ideológico, no es de que izquierdas y derechas, ¿verdad? Lo ideológico es lo suyo, evidentemente lo ideológico es lo suyo, ¿no? Hay esta defensa a ultranza de un mercado y de una mano invisible, como si eso estuviera en acorde de una ausencia de ideología, es precisamente perversamente ideológico, ¿no? Perversamente ideológico. Una lógica de la cual no se han dado cuenta ellos, ¿no? Porque en su lógica liberal, que es muy encomiable, el liberalismo político, han sido tragados por el liberalismo económico. Uh-huh. Y allí ha perdido toda su grandeza el liberalismo. Y ellos están entrampados ahí, por desgracia, ¿no? No han hecho la crítica de ese liberalismo económico desde sus categorías liberales políticas, ¿no? Y se los ha tragado, los ha devorado, y se han vuelto defensores precisamente de una ideología sumamente sutil que es la del mercado.
Bien, oye, Javier, llega una pausa que es más grande que la anterior, dura casi 5 minutos. ¿Me la aguantas para que podamos concluir y puedas despedir Sí, tu participación? claro. Te agradezco muchísimo. Entonces, Claro, gracias al poeta Javier Sicilia, que siempre me da pena quitarle tiempo, pero siempre es muy generoso de que nos acepta las llamadas. Estamos en vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos, voces que pues normalmente no siempre son escuchadas de manera muy frecuente en radio, televisión. Regresamos con Javier Sicilia después de la pausa, dado que dice que sí la aguanta. Bien, gracias por la paciencia a Javier Sicilia, que estamos platicando sobre la carta que enviaron los gobernadores de Morelos y de Puebla. Javier, en lo que se refiere a Puebla, estamos hablando de proyectos mineros también, ¿no? De proyectos mineros que van a... dice aquí, denunciaron el autoritarismo y la imposición por parte del gobierno de Puebla de proyectos de muerte que se pretenden instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte, que comprenden 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos y la extracción de gas y petróleo con la fractura hidráulica, el famoso fracking, que aquí en Pensilvania, los Estados Unidos, Javier, se ha demostrado hasta el cansancio cómo ha venido contaminando el agua. En fin, muy, muy preocupante esto. Y no son los proyectos mineros en Puebla, también los hay en Morelos. Aquí también en Morelos tenemos largas luchas para detener esos proyectos mineros que son terriblemente contaminadores, que destruyen el tejido social, contaminan el agua, contaminan la tierra, contaminan el aire, y después se llevan los capitales y ya dejaron destruido todo, ¿no? Sí. Incluso las formas de vida de la gente. En Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, pues ahí están las consecuencias. Vamos a verlas lentamente, porque ahí sí se lograron imponer y se están constantemente imponiendo gracias a los contubernios con los gobiernos, ¿no? El caso de Puebla ahí está muy evidenciado en la carta, pero también es en Morelos y también es en muchas partes de la República, ¿no? Esos proyectos de muerte que, como te digo, Rubén, y como le digo al auditorio, están contribuyendo a la violencia, ¿no? Hay una íntima relación entre los grandes capitales legales y los grandes capitales ilegales, ¿no? Que vienen del crimen organizado. Y esta lógica es justamente la lógica del dinero, ¿no? Cuando los criminales toman y secuestran y extorsionan y todo eso, no están haciendo más que dinamizar a formas muy perversas la lógica de estos capitalistas amparados por el gobierno, que son recursos humanos, son recursos, ya la palabra recursos, para maximizar capitales, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa mirada sobre el ser humano, que está incluso estada profundamente en este tipo de proyectos, de que son recursos para maximizar capitales, pues ya estamos perdiendo pues cualquier sentido de la existencia, ¿no? Cualquier sentido de la vida. Oye, entonces es esta lucha justamente, y esta lucha que ahora tenemos que hacer para que eviten la criminalización de la protesta y se pongan a dialogar y se pongan a escuchar y podamos sacar adelante al país, ¿no? Y no bajo imposiciones criminales, ¿no? Oye, ¿y Graco Ramírez durante sus campañas le informó de esto a la gente? ¿Le dijo a la gente, voy a hacer esto, las cuestiones mineras, hidráulicas? ¿Lo informó? ¿O tenía un discurso, como muchos otros que entran, cargando el violín con la izquierda y a la hora de estar ahí lo empiezan a tocar con la derecha? Así es, igualito como lo está diciendo. Dijo algunas cosas y las otras las ocultó y ahora las está sacando, ¿no? En esta lógica de que es un gobernador progresista, ¿no? Y yo, como se lo dije alguna vez, que le molestó mucho aludiendo a cuando él fue una oposición muy dura y muy noble y muy importante contra Carrillo Ulloa y la violencia que se había desencadenado a causa de su gobierno y de los vínculos que había en ese gobierno con el crimen organizado. Y ahora ya es gobernador, le dije, para que entiendas que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ¿no? Ahora como cantinero no quieres soportar la demanda de la gente que está en el lugar y estás haciendo lo mismo que criticaste, ¿no? Y nosotros tampoco lo vamos a permitir, ¿no? Vamos a seguirle exigiendo y vamos a tratar de parar donde ellos están dañando y donde no están cumpliendo con su vocación de Estado, que es el servicio al bien común, la protección a la ciudadanía, la seguridad, la paz, la reconstrucción real del tejido social. Ahí vamos a estar constantemente criticando, porque es nuestro papel, porque es el papel de un ciudadano. Decir, ustedes tienen que servir a la vida ciudadana y a la vida del país y no a intereses que no son los de la vida política, ¿no? ¿Y qué te dijo Graco cuando le dijiste eso?
se enojó, me dijo que me regresara mi poesía, ¿no? Era muy mal, estaba muy molesto, ¿no? Así de plano, que te regresaras a la poesía, te dijo. Sí, que te... Wow. Oye, ¿será cierto aquella frase? Una vez yo se lo dije a la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que la entrevisté aquí en Los Ángeles cuando era senadora, todavía no era presidenta. Le cité aquella frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me dijo, no es cierto. El que es corrupto ya es corrupto. El poder no lo corrompe, sino que ya aprovecha la oportunidad. Ya era corrupto desde antes. ¿Tú qué opinas? Hay otras formas de la corrupción, ¿no? Que es el sometimiento a los intereses. Lo vemos con Obama, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Un hombre que no corresponde en sus actos a lo que nos ha dicho, ¿no? Que nos ha traicionado, que ha traicionado la vida, la esperanza, no solo de la nación estadounidense, sino del mundo. Y eso es una forma de la corrupción, someterse a los intereses por temor, por no sé qué cosas. Es otra forma de la corrupción. Y por desgracia nuestros, si un estadista como es Obama, un hombre de pensamiento profundo, termina así, pues ¿qué podemos esperar de gente como la que tenemos en México, por ejemplo, ¿no? Pues muy poca cosa, ¿no? Y esas son formas de la corrupción, ¿no? Someterse, llegar al poder con un discurso para terminar sometido a intereses que no son los de la vida, que no son los de la gente, pues es otra forma, es una forma de la corrupción, Rubén, por desgracia, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo. Javier Sicilia, te agradezco muchísimo, en verdad, que nos hayas aceptado esta llamada. Muchas gracias por tu llamada, siempre me da mucho gusto oírte. Gracias, un saludo. ¿Estás allá en Cuernavaca ahora? Estoy en Cuernavaca, sí, aquí estamos. En Cuernavaca. ¿Tranquilo anda Cuernavaca ahorita o hoy? No, bueno, parece que está tranquilo, ¿no? Uno, cuando está en estos estados de violencia, pues se cree que todo está horrible, ¿no? Pues hay zonas tranquilas, pero la cosa está fea, pues, ¿no? Está fea. Bueno, Javier, te pido que sigamos en contactos muy útil, que se escuchen voces como la tuya por acá en Estados Unidos, en verdad, créemelo. Muchísimas gracias. Ya, Rubén, te mando un abrazote, cuídate mucho, gracias. Gracias, igualmente el poeta Javier Sicilia en vivo desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Así le decían, podríamos seguir platicando con él, pero ya no lo voy a decir, oye, quédate a otro corte, etcétera, ¿no? Porque